Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Todos el verso 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a seguir a nuestro rostro y pongámonos en este momento a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por este tiempo en el que nos permites estar primeramente aquí en tu casa. Señor, alcanza con tus misericordias a cada uno de tus hijos. Creo que es importante también hoy, Señor amado, poner en tus manos, antes de dar inicio a la enseñanza, a la familia Pisa Ortiz, Señor. Padre, trae usted de su consolación, de su refrigerio en este tiempo tan difícil que tu siervo Osvaldo está pasando, Señor, ante la pérdida de nuestra amada hermana, Máxima Ortiz. Trae, Señor, sobre su hogar, sobre su familia, el consuelo y las fuerzas que necesitan para pasar este duro momento. Señor, por otra parte, bendiga también a su casa, a su iglesia. Prepare nuestro corazón para poder recibir, Señor amado, de tus manos, Padre, el mensaje que usted ha preparado para nosotros. Permítenos, Padre, tener aquí en este lugar toda la atención, Padre, y la disposición para obedecer al consejo de tu palabra. Señor, Rey, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos, como le mencioné, a predicar por el tema retribución. La retribución tiene como principio y fin también dar o hacer algo para corresponder, por lo que es igual, recompensar a cada quien con lo que merece. La retribución, es decir, si tomo algunos sinónimos, podría ser también conocido como reciprocidad o también restitución. Todo esto tiene un solo fin, insisto, dar o así, darle a cada quien lo que corresponde. Las leyes, usted debe de recordar también cuando se comenzó sobre todo a estudiar el libro del Éxodo en el capítulo número 21, estas leyes son leyes propuestas. No sé si usted viene conmigo a Éxodo 21, versículo número 1. Sí, yo he mencionado que cada vez que toque este tipo de leyes, voy a hacer un poquito de énfasis en cómo se originan, cómo se gestan estas leyes en el corazón de Dios. Dice la Escritura, estas son, dice, las leyes que les propondrás. Amén. Las leyes propuestas que Dios les da son simplemente, mi amado, caminos viables de los cuales ya la sociedad de aquel entonces tenía una base para poder convivir con los demás. Las leyes propuestas por Dios no serían leyes impuestas, pero sí propuestas. Pero estas leyes poco a poco entrarían en desuso en función, diríamos, de la socialización y del buen vivir que se debería de llegar a tener en el entorno donde Dios nos ponga. Tanto así que cuando esto llegó ya a los tiempos de Jesús, luego Jesús haría las enmiendas o le daría en otros casos el alcance a la correcta, no solo interpretación, sino también aplicación para ponerla dentro del estándar propio de la sociedad. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora bien,
Cuando vamos al versículo número 15, recordando de que si la ley, si quería en Dios, si quería prácticamente marcar un estándar de vida o para el buen vivir de la sociedad, en el versículo número 15 el Señor nos dice, el que hiriere, dice el versículo número 18, perdón, si el 15 ya lo habíamos analizado. Además, dice, si alguno riñere, dice aquí, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero a consecuencia de esto, obviamente, cayera en cama, es decir, lisiado, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo o su bastón, entonces será, dice aquí, absuelto el que lo hirió. Es, mi amado, creo yo, muy evidente de que Dios buscaba a través de estas disposiciones darle a cada quien lo que corresponda. Ahora, esta ley, mi amado, se limita, ojo, se limita simplemente a lidiar con el resultado del problema, pero no se extiende a lidiar con el problema. No sé si usted de pronto me llega a entender con estas palabras. Sí, repito, estas leyes solamente se dedican, diríamos, a tratar de solucionar el fin del problema, pero no tratan el origen del problema. ¿Por qué? Porque cuando usted lee este texto, y quisiera por favor que le pegue una repasada con sus ojos, ¿sí?, al verso 18. ¿Qué es lo que usted logra considerar en esa lectura, en la parte inicial? Cuando dice, además, si algunos riñeren, con la primera expresión. Ahora, insisto, Dios trata de normar las consecuencias, pero lo idóneo, lo ideal sería de que no haya riñas entre el pueblo. ¿Sí? Y yo entiendo, y creo que usted también comparte conmigo, que a veces hay situaciones que se originan que pueden terminar en los golpes, que podrían llegar a terminar, sí, en una separación, que podrían llegar, mi amado hermano, a concluir posiblemente hasta en una demanda judicial, dependiendo de cómo se den las situaciones. Las leyes que Dios aquí va a establecer es para lidiar con el fin o el resultado de tales consecuencias, pero no tocan el origen de esas consecuencias. Mi amado hermano, es importante, insisto, poder observar estos detalles para que usted también considere que, si bien es cierto, Dios no es ajeno a las problemáticas sociales, también es bien cierto que a veces, mi amado, Dios, no lo sé, pero deja también a nuestro arbitrio el poder tener también, mi amado, a través de nuestro razonamiento, de nuestra conciencia y hasta de nuestro libre albedrío, de que si nosotros no sabemos lidiar con la gente, si nosotros no sabemos convivir con los demás, siempre vamos a tener, mi amado hermano, roces en medio de esta sociedad. Quisiera arrancar como primer texto de referencia, ¿sí?, con las palabras que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo número 22, verso número 8. Este texto es un texto rebuscado, ¿sí?, porque así como en el Nuevo Testamento Dios tiene un texto parecido a este, del cual creo yo usted al leerlo lo va a identificar de manera inmediata. En el Antiguo Testamento se dice esto. Proverbios capítulo número 22. Venga conmigo, por favor. ¿Lo tiene? ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Ya lo encontró? Ajá. ¿Qué nos dice? Lo leo, mi amado hermano. Versículo número 8. Dice, el que sembrare iniquidad, dice allí, iniquidad, ¿qué podríamos recibir? Segaremos. Y la vara de su insolencia, dice también el texto, se quebrará. Ahora,
rescatando de este verso, sobre todo dándole énfasis a la primera parte, dicho en el Nuevo Testamento sería: todo lo que se siembra, se cosecha. Sí, claro, las consecuencias son las que Dios va a considerar en Éxodo 21. Sus consecuencias. Pero sabemos, mi amado hermano, que si cada persona, conforme a su forma de vivir, sea este de paz o sea este de insolencia o de soberbia, ambos caminos van a dar su fruto. Ahora bien, mi amado, como cuando se dice en Gálatas capítulo número 6, versículo número 8, el cual nos dice: porque el que siembra para su carne, en el verso 8 dice: de la carne también, ¿qué cosa va a cosechar? Va a cegar, dice allí, corrupción. Sí, en Gálatas 6, versículo 8. Ahora, cuando volvemos a Éxodo capítulo número 21, vayamos nuevamente al texto propiamente de estudio, verso número 18. Vamos a ver los antecedentes y cómo Dios va a sojuzgar con las consecuencias. Dice: cuando alguno si riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, hago el pare ahí y abro un paréntesis. Mi amado, ¿qué es lo que Dios va a medir en este tipo de acciones? ¿Sí? Que no hayan, sí, ojo, que no hayan de por medio la intención del corazón para hacer daño. Cuando se habla de una piedra o el puño, se entiende o está sobreentendido de que no hay la premeditación para poder llevar a cabo un mal contra el prójimo. A diferencia de lo que se leía en los versículos iniciales, hablando desde el versículo número 12 hasta el versículo número 14. Porque allí existe de por medio la alevosía, existe de por medio, la intención de hacer daño. Pero acá, desde el versículo 18, no es así. Por eso es que se habla acerca de una piedra, o posiblemente que se podría en una discusión, ¿qué cosa? Sacar un golpe a través de un puño. Y dice pues el texto: pero si le hiriere, dice aquí, versículo número 18, pero no muriere, pero a consecuencia de ese daño, de ese perjuicio, de ese golpe, de ese piedrazo posiblemente en alguna parte vulnerable del cuerpo, pero cayere en cama, es decir, a consecuencia de ese daño, quedara lisiado momentáneamente. Verso número 19: si se levantare, hablando de que si se recuperare y anduviere, es decir, volviera otra vez a sus cosas acostumbradas, pero sobre su báculo, que vendría a ser sobre su bastón. ¿Sí? Versículo 19. Entonces, mire cómo se manejaba el asunto. Primer punto dice: será absuelto el que lo hirió. Aquí hay algo que ya está más que sobreentendido. Cuando alguien hería a otro y ese otro caía en cama, automáticamente el que provocó en ese sentido la lesión iría, ¿qué cosa? Detenido, iría preso. Sí, por haber causado una herida. Ahora, insisto, Dios aquí todavía no toca el asunto del origen del problema. Usted podría decir: pero ¿cómo no le voy a pegar si violó a mi hija? ¿Me explico? ¿Cómo no me le voy a lanzar si de pronto le dijo palabras obscenas a mi esposa? ¿Me entiende? Esto solo lidia con el resultado de la problemática, no con el origen. ¿Sí? Entonces, mi amado, usted tiene que entender que este tipo de leyes no eran leyes, si diríamos, completas. Porque Dios quería lidiar, obviamente, mi amado, de manera muy específica con los resultados. Ahora, ¿cómo poder lidiar con el origen de los problemas? Los 10 mandamientos establecían la referencia. ¿Sí? Los 10 mandamientos, usted debe de entender, mi amado, que la ley se resume tal cual como ya se ha estudiado en ese sentido, cuando se analizaba Éxodo capítulo 20. Sí, los primeros 4 mandamientos, mi amado, dicho de una forma muy general,
Sí, empujan al hombre a buscar y adorar a su Dios. Pero desde el quinto mandamiento hasta el último, hasta el décimo, es decir, los últimos 6, buscaban la coinonía entre el buen vivir, sí, con su prójimo. Es decir, que arreglado aparentemente ese problema de manera inicial, dándole la forma en la que debe de convivirse con su prójimo, Dios obviamente estaba más que sobreentendido que su pueblo, si lo consideraba, no tendrían riñas, no tendrían impases, no tendrían problemas con su entorno. Pero el hombre tristemente no supo guardar la palabra del Señor tal cual como Dios se la había ordenado. O por lo menos no había establecido de la palabra un margen o un estatus de vida. Mira, cuando yo voy, por solo como para darte una referencia también adicional, cuando yo voy, mi amado, al Salmo número 81, quisiera que si me acompañes a ese texto. En el Salmo número 81, vamos a leer, por favor, desde el versículo número 11. Acompáñame, por favor. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 81, versículo 11 en adelante. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo allí? Dice el Señor, sí, lo siguiente. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Ahora, ¿en qué se fundamentaba Dios para decir estas palabras? Y mira, dice el Señor: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo, si se quiere, o si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversario. Hasta ahí quiero leer, ¿sí? Para darle énfasis obviamente a qué cosa. El pueblo no quiso, ¿sí? No admitió en su corazón poner las leyes de su Dios para aplicarlas. Ahora, mi amado, esto no difiere mucho también con nosotros. Siempre es bueno llevar el escenario del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a nuestro tiempo actual. Mira, en la iglesia también, llamado, tenemos la misma problemática. ¿A qué me refiero? Tenemos obviamente por parte del Señor directrices para saber también convivir entre nosotros, aún en medio de una iglesia, de una congregación. Quiero tomar como referencia lo que dice Primera de Corintios capítulo número 6. Acompáñame, por favor. En Primera de Carta a los Corintios, en el capítulo número 6, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo encontró, mi querido hermano? ¿Lo encontró? Primera de Corintios, capítulo número 6, mira lo que nos dice el Señor, versículo número 5 en adelante, hasta el versículo número 8. Desde el versículo número 5, hasta el verso número 8. Nos dice el Señor, ¿ya lo encontraron? Para avergonzaros lo digo, pues, a manera de pregunta, que no hay entre vosotros sabio, dice allí, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, hablando de situaciones de problemas que se pudieran gestar. Pero ojo, Pablo está haciendo alusión de que en la iglesia pueden haber problemas, que pueden surgir inconvenientes, pero Pablo no quiere lidiar solo con las consecuencias como lo hacía la ley. Pablo quiere ir más allá, quiere ir al origen de los problemas. Verso número 7, mira lo que dice, ¿sí? Perdón, 6, sino que el hermano con el hermano, dice aquí,
dice aquí, pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, ojo con esta expresión, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahora, ¿qué sería lo idóneo? Ir a llevar nuestras situaciones de diferencia frente a otro hermano en la fe que tenga sabiduría para resolverlos. O dos, saber, mi amado, vivir entre nosotros en santa paz. ¿Qué sería lo más idóneo? ¿Tener a alguien en la iglesia que ande resolviendo problemas? ¿O teniendo comunión entre nosotros para que no haya problemas? Lo idóneo es el segundo escenario, que en una iglesia, a su vez, que en un hogar no hayan problemas. Es decir, sí podrían, diríamos, en casa tener algún tipo de desaveniencia, pero no con la crisis con la que por lo general suelen terminar nuestros problemas. Tanto que es necesario luego ventilar los problemas de la casa de pronto con personas ajenas para poderlos resolver. Mi amado, Pablo menciona pues esta parte. Así que verso 7, por cierto es ya una falta que tengáis, dice aquí, ¿verdad?, pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué, dice el apóstol Pablo, no sufrís más bien el agravio? Es decir, ¿por qué mejor, si te hacen algo, si lo asimilas y hasta cierto punto te quedas sin corresponder dicho agravio? Ahora, yo sé que esto por parte del que es ofendido es bueno, pero qué terrible es de quien origina el agravio, ¿verdad? Dicho de una forma, quisiera topar un típico tópico actual. Prestan dinero. Y el hermano de pronto queriendo ser condescendiente, queriendo manifestar posiblemente algo de liberalidad en Dios, se mete la mano en los hijos. Tenga, hermano, ahí está. Úselo para su emergencia. Tranquilo, hermano, que de aquí al próximo sábado se lo pago. El problema es que no le dijo ni el mes ni el año. Él dijo el próximo sábado. Y el hermano está bien, hermano, tranquilo. Sí, llévelo, sí, y salga de su situación. Y le presten el dinero. El problema es que llega el sábado y posiblemente ese sábado el hermano ni va al culto. Pasa el tiempo y de pronto extiende su mano para pagar y le dice, hermano, yo sé que me prestó tanto, pero no he tenido, hermano, así que le doy, y le da $5, posiblemente le prestó 100, venga 5. Pasa otro tiempo y le dice, hermano, tenemos algo ahí, sí, tranquilo, hermano, y le vuelve a dar 5 más. Y cuando lleva ya como 20 o 30, ya ha pasado como medio año, luego el hermano le dice, hermano, como que hay un saltito, yo ya le pagué. Pero hermano, me ha dado tanto. No, usted ha sacado por su cuenta, yo ya le pagué. Y sabe que no me moleste. Dos daños se provocan. Primero, y el más superficial, el hermano quien le dio el préstamo, mi amado hermano, nunca más le volverá a ayudar. Y dos, le dañó el corazón al hermano. ¿A qué hermano? Al que dio su mano. ¿Por qué? Porque para otra oportunidad, no queriendo meterse en camisa de 11 varas, él a todos le dirá, no puedo ayudar. ¿Verdad? Mira cómo podría alcanzar nuestros desatinos, nuestras irresponsabilidades, el ser gravosos con otros hermanos, llamado, y creamos un conflicto donde no lo hay. Mi querido hermano, Pablo, insisto, ¿sí?, hizo hincapié en el origen y dijo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto como para ponerle la cereza al pastel, y esto ¿a quién todavía? A los hermanos. ¿Por qué? Porque como es mi hermano en la fe, el hermano aguanta todo.
Por eso mucha gente allá afuera, mi querido hermano, bien se lo digo, con los hermanitos no quiere saber nada. En vez, mire, si le pone un albañil cristiano y un albañil mundano, por decirlo de alguna forma, ellos se van por el mundano. ¿Sí? Se van por el mundano. Dicen, no, el de acá yo le exijo, el de acá yo le impongo y él lo hace. Pero el creyente, como él, y hasta en la iglesia lo veo, ni cómo reclamarle. Se vaya a ofender, yo ya le pagué, se gastó, ya no viene a trabajar. Es terrible, mi amado. Vueltos al escenario de Éxodo capítulo número 21, topando obviamente los puntos referenciales que Dios nos da. Insisto, y yo ya lo había anunciado desde el estudio del capítulo 21, Dios no es que estaba aprobando el estilo de vida de aquel entonces, pero Dios se ajustó a la realidad de la cual su pueblo también había hecho un hábitat de vida. Dios, ¿y por qué hago esta referencia? ¿Verdad? Porque Dios no quería, que se va a topar más adelante, no quería la esclavitud. Dios no quería las peleas. Dios no quería, mi amado hermano, las discrepancias. Pero como el pueblo admitía esclavitud, el pueblo admitía costumbres, hasta que Dios las vaya poco a poco arrancando de sus corazones, tenía que lidiar con los problemas. Imagínate que alguien venga a tu casa y no le guste usar zapatos o zapatillas. Yo sé que hay mucha gente que dice, en casa yo ando sin zapatos. ¿Verdad que es así? Y de hecho hay culturas que por obligatoriedad, apenas ingresan, los zapatos se quedan afuera. Sobre todo en los países, llamados hermanos, de Asia. Sí, allá por Corea, por Seúl, llamado, la gente apenas entra al umbral de la casa, se saca los zapatos y entra sin zapatos. Y lo hace por asexia, sobre todo. Por asexia. Ahora, ¿a usted le gustaría andar sin zapatos dentro de su casa? Posiblemente no, pero hay hogares que posiblemente sí. Hay unos que por costumbre. Llamado, insisto, y alguien que no comparte eso podría tener un inconveniente con su prójimo. Ahora, mi querido hermano, cuando vamos pues al versículo número 19, luego de que sabemos, en ese sentido, acerca del agravio, en el verso 19 nos dice, si se levantare y anduviere sobre su báculo, que es el bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Amén. Pero recuerda que esto busca la retribución. Y la retribución tiene que ver con la compensación por el daño causado. ¿Cómo se lidia con este tipo de problemas? Dice el Señor, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Es decir, dos tipos de indemnizaciones recibirá el agraviado. Dos tipos. Primera, por el tiempo que no trabajó, porque estuvo en cama recuperándose. ¿Quién pagará todos esos días de productividad? El que provocó la herida. Y mira esta ley. A mí me parece muy bien atinada. Insisto, solo se lidia con las consecuencias, no con el origen. Para el origen de esos problemas, tenían que ir aparte a un juicio para poder establecer cómo sucedieron las cosas. Segundo, también dice la Escritura que si el que cometía el agravio tendría que cubrir, ¿qué cosa? Todas las curaciones de aquel que había sido herido. Dice la Escritura, y hará que lo cure. Dos tipos de indemnización. Primero, mi amado hermano, resarcir el daño por paralización. Y dos, por curación. Versículo número 20. ¿Qué nos dice? A ver si alguien lo puede leer. A ver, un hermano como es de trompeta. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Ay, aquí tenemos algo especial. Aquí vemos, mi amado hermano, la relación entre el amo y el esclavo, o viceversa, el esclavo y el amo. Es importante, mi amado, que usted considere algo especial.
Cuando se da referencia, sobre todas históricas, mi amado hermano, ¿sí? Roma, por ejemplo, que tenía dentro de su hábitat, ¿sí?, de vida, llamado Roma, aplicaba, ¿sí?, para los esclavos, ¿sí?, aplicaba todo el rigor, diríamos así, de la defensa para el amo, mas no para el esclavo. Mira, un dueño de un esclavo romano llamado podía hacer de su esclavo todo lo que le viniere en gana. El esclavo no tenía derecho alguno de poder reclamar ante la ley cualquier tipo, digamos, de compensación por abuso de su amo. El amo podía, mi amado hermano, sí, lastimar a su esclavo, podía vender a su esclavo y podía matar a su esclavo, sin tener, mi amado, nadie quien le acuse o tener alguien quien le reclame. El hecho de haberlo comprado le daba toda la libertad de hacer con este como bien le pareciera. No había derecho alguno. De hecho, en el código Hammurabi, que era el código babilónico por los tiempos de Abraham, mi amado, dicha ley también estaba preestablecida. Más bien, Dios, con el éxodo en las leyes, va a dar, mi amado hermano, como le digo, beneficios a los esclavos. Insisto, ¿Dios aprobaba la esclavitud? No. Claro que no. Pero la esclavitud era la cotidianidad, ¿sí?, de la gente de la época. Claro que sí. ¿Qué hace Dios? Simplemente tratar de normarla, tratar de encaminarla para que no haya un abuso excesivo. El Señor, insisto, jamás hizo, mi amado hermano, referencia a la esclavitud. Fue el hombre el que implantó este método. Fue el hombre el que inventó este sistema. Sí, diríamos que se dio por consecuencias. Ya nosotros vimos en estudios anteriores que la esclavitud podía surgir a consecuencia de las deudas. ¿Se acuerda usted? Que cuando alguien, amado, posiblemente empobreciere y luego prestando grandes sumas de dinero, ¿sí?, a quien podía facilitárselas, ¿sí?, dándolas él y no pudiendo luego pagarlas, podía tomar la opción de venderse a sí mismo o a sus hijos, en este caso a su acreedor, para ir pagando las deudas paulatinamente. ¿Sí? Mira, mi amado hermano, imagínate que hoy tú saques una refrigeradora y no puedas pagar, y diga el dueño de la ganga, se me ocurre, del almacén, te diga: bueno, usted hoy va a venir a mi casa por un mes para que haga todos los quehaceres domésticos. Es la única forma en la que usted me puede pagar la refrigeradora que sacó. ¿Cuánto quisieran ir a cocinar un mes? En la casa de los dueños de la ganga. Usted dirá: me están esclavizando. Y dirá: ¿y cómo me vas a pagar? ¿Cómo me piensas pagar? ¿Verdad, mi amado? Qué duro es poder, diríamos, asimilar de que cuando adquirimos una responsabilidad, hay que cumplir con esa responsabilidad. No quieres meterte en camisa de 11 varas. Dios nos ha dicho en el Nuevo Testamento: no debáis nada a nadie. Y si algo quieres deberle a alguien, sea el amor de Cristo. Pero, mi amado, si adquieres un compromiso, estás en la obligación de restituir ese compromiso. Cuando voy a la Escritura, entonces el Señor me da otro tópico dentro del contexto de la época. Me dice, versículo número 20: si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, ¿qué cosa sería el dueño? Será, dice la Escritura, ¿qué dice, mi amado? Será castigado, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿y por qué mejor no muerto? Si la ley de Moisés contemplaba ¿qué cosa? La muerte. No matarás. Y la ley establecía, mi querido hermano, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Versículo número 21. Mas si sobreviviere por un día o dos,
no será castigado, porque es de su propiedad. Ahora, hace ver la vida, tristemente lo digo, como un objeto. ¿Sí? Hace ver la vida como un objeto. Insisto, Dios no estableció la esclavitud, la trató de normal. Quiero que entienda esto, mi amado hermano, para que no vaya a pensar que Dios estaba a favor de la esclavitud. Debemos entender, mi querido hermano, sí, que el Señor, por esa misma causa, cuando uno va, y acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 5, si es necesario, creo yo, considerar esta parte de la Escritura. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, mira lo que nos dice el Espíritu de Dios. Leeré desde el versículo número 38 en adelante. ¿Me encontró, mi querido hermano? Mateo capítulo número 5, versículo número 38 en adelante. Mira lo que el Señor había establecido. Oísteis que fue dicho. ¿Por qué no dice la ley de no? Dice oíste que fue dicho. Porque insisto, Dios tomó referencias ya preestablecidas. Oísteis que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. Nos dice el versículo número 39. Pero yo os digo, ojo con esto, pero yo os digo, no resistáis al malo. Ahora, ¿qué implica esto, mi amado hermano? Vámonos al origen. Jesús trata con el origen. Él no quiere que se dé el ojo por ojo, ni el diente por diente. Pero Jesús, ¿a dónde nos empuja, mi amado? A lidiar con el origen del problema. Es decir, si alguien viene contra ti y te quiere maltratar, se oye feo, pero el Señor dice, déjalo que te maltrate. Déjalo que te perjudique. No te vengues. No expongas tu vida a correr el riesgo para poder activar lo que la ley dice acerca del resultado o el fin de la provocación. Pero nuestro corazón, mi amado hermano, digo yo, digamos, se resiste a tal consejo. Más bien he escuchado a muchos padres decir a sus pequeños, hijito, ahora que va a ir a la escuela, si el compañerito le pega, usted sabe que también le den el ojo. ¿Verdad? Qué pena, mi amado. Hijito, si se le pierde un lápiz, agarra y coja usted el del otro. Cuando el muchachito va llegando a la casa con un pilo de lápiz, es sabio, mi hijo. Mi hijo es inteligente, no es bobo. Él siempre tiene lápices, pero nunca los compra. Todos son sustraídos. Qué triste, mi amado, es poder motivar, incentivar a la violencia. Claro, si usted, mi amado, digamos, inyecta esto en su hijo, obviamente que usted está creando el escenario especial. ¿Para qué? Para que haya venganza. Para que haya, mi amado hermano, conforme a lo que él hace, también una consecuencia de sus actos. Dice el Espíritu Santo, yo os digo, no resistáis al malo. Si te quieren robar, ¿qué debería? Mira, yo sé que hay violencia en la actualidad y sé perfectamente, mi amado, que digamos, el maligno tiene cautiva las mentes, que a veces hasta sin poner resistencia te van haciendo daño. Pero también entiendo que hay muchas muertes que se pueden evitar si acaso tuviésemos de parte de Dios la serenidad y el dominio como para poder dejarnos robar. Lo primero a veces que se nos viene en mente, a ver, ¿cómo es que ladrón? Ah, tiene cuchillo, tengo un palo. Sí, como que sí nos podemos ir dando. ¿Quién podría definir quién gana o quién pierde? Mira, yo tengo revólver, él también, sí, pero ¿quién lo usa más, tú o él? ¿Quién tiene la habilidad? ¿Quién tiene el riesgo de perder más? ¿Él o tú? Tú tienes familia. Mira, el ladrón también.
Pero amado, tú te ganas tu vida honradamente, el no. Estaba viendo el otro día, me mandaron ¿cómo le digo? Como un anuncio, no sé si será inventado o será realmente legal, no lo sé. Pero ahí me llegó una imagen que estaba obviamente aquí con algunos cuadritos, ¿no? Así como cuando es del COVID, y dice medidas de prevención para no contagiarse. Y ponen ahí lavarse las manos, usar la mascarilla, el alcohol, bueno, un sinnúmero de pautas. Y así también, en caso de robo, y dentro de las muchas gráficas tiene a un superhéroe con un círculo redondo y una cruz que dice: no se haga el héroe. No se haga el héroe. No sé si será cierto o será falso, no lo sé. Aquí hay un hermano que está en ese orden, digamos, del resguardo de la ciudadanía, me deberá después confirmar o no si es verdad o no esto. Sí, pero es una buena, digamos así, una buena señalética, a considerar. Si tú ves que, mi amado, si tu vida está en riesgo y tu bien material también, ¿cuál será, digo yo, el fin de cuidar con mayor atención? ¿El carro o tu vida? ¿El reloj o tu vida? ¿El celular o tu vida? Creo que la respuesta sale sobrando. Hablo 1000 veces decir: mira, dame el celular, toma 2, mi amor, dame también el tuyo. Pero a mí no me lo pido, no importa. Entrega el celular, mi amado. Mira, tus hijos no esperan, cuando tú vengas tu celular, te esperan a ti. ¿Verdad? A ti te esperan. Quiero que establezcas prioridades. ¿Para qué? Para evitar las terribles consecuencias de los agravios. Y eso es lo que dice el Señor. Versículo número 39. No resistáis al que es malo. Antes, esto es duro, a cualquiera que te hiera. Ya en el caso de cuando existe alevosía de por medio. Si alguien te hace daño, si alguien te hiere en la mejilla derecha, ¿qué dice el Señor? Mira, Jesús llevó esto al plano literal en su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando fue constantemente maltratado, mi amado, lo hizo, mi amado hermano, lo hizo el Sanedrín, lo hizo la gente de Pilato, lo hizo la gente de Herodes, lo hizo el pueblo, lo hicieron todos. Y Jesús nunca les negó, ¿sí?, la otra mejilla. Por lo menos no hay registro bíblico donde se diga: ya no me peguen. Pablo hizo una resistencia en su ministerio, al inicio. Sí la hizo, porque cuando fue castigado duramente y luego lo querían sacar por la puerta de atrás para que no se dé cuenta, Pablo dijo: no salgo. Yo soy ciudadano romano y a mí me han maltratado. Así que no me voy de la cárcel, aquí me quedo. Y se quedó. Y le hicieron saber a los alguaciles: oiga, el que castigamos ayer dice que es ciudadano romano. ¿Y de dónde es? Dijeron: es verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Este tiene más derechos que nosotros. Mi amado, y allí tuvieron que pedirle disculpas, perdón, tuvieron que hacer una ceremonia ahí como para decir: por favor, perdona, no sabíamos que era también perteneciente, sí, a Roma, así que por favor, sal, por favor. Y ahí salió: está bien, pero no me toquen. Yo sé que ese sería el escenario perfecto como para poder decir: así sí. Pero Jesús dijo: no. Aun cuando te hagan daño y tú tengas toda la ley a tu favor, si la puedes lidiar, lidia con eso. Si la puedes aguantar, aguanta eso. El Señor, mi amado hermano, insisto, se fue a considerar el origen del problema. Y dice el Señor, versículo número 40, al que quiera ponerte a pleito, ¿qué dice el versículo 40? Y a través de ese pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Uy. Mire, yo sí me recuerdo, mi amado hermano, que en la iglesia y en la Flor, cuando recién estábamos construyendo, o íbamos a construir, ¿sí?, la vecina de al lado de la iglesia, ¿sí?, hacía pasar por
por en medio del terreno de la iglesia, una tubería de desfogue de aguas servidas. Y aparte también tenía en la parte frontal, tenía un árbol sembrado que era de ella, pero sembrado en el terreno que estaba obviamente vacío, sí que era de mango, creo que era, de ciruela. Sí, pero todo lo tenía sembrado en el terreno de la iglesia y claro, y con todas las ramas sí, para nuestro lado, una parte para el lado de ella. Y claro, como íbamos a construir, ¿sí? Adicional a esto, ella decía, yo me dejé 1 metro de mi lado derecho por cualquier cosa que es de mi propiedad. Es decir, que me quería mermar del terreno que se había comprado en la iglesia 1 metro para nosotros. Y me dijo, y por ahí pasa mi tubería, y ahí está mi árbol. 3 cosas. Al inicio tratamos de sobrellevar. Yo preguntaba, ¿se podrá dejar la tubería y encima hacer lo que se quiera hacer? Y me dijeron, obviamente, que no, hermano. Si usted deja ese tubo ahí, le vamos a perjudicar, porque acuérdense que hay que hacer muro de contención, hay que pasar viga, hay que hacer tejido, y eso tiene que salir. Digo, en la parte de ese árbol, hermano, usted dijo que iba a hacer un cerramiento, sí, tiene que salir. Digo, y el metro, me dice, mire, hermano, usted agarre un flexómetro, y teníamos un flexómetro grande, póngase pero del lado de la calle. No se va a poner de la frontera de la casa de ella. Póngase y parece como que si empieza aquí la pared de la señora del otro lado, se pone así. Y yo agarro el flexómetro y lo voy para allá. Lo hicimos en media calle con esos. Y digo, ¿cuánto tiene? 8 metros. 8 metros es la medida de cada terreno. Digo, ella tiene sus 8 metros. Y el metro que me dijo, no sé, eso es mi mesa de la señora. Ay. Digo, bueno, y la pregunta era, ¿y ahora cómo resuelvo? 3 cosas al mismo tiempo: árbol, tubería y el metro. Ahí yo dije, ¿qué hermano irá a hablar con la señora? Tuve que hacerlo yo, no me quedó de otra. A mi mujer la quería mandar. Digo, vaya, entre mujeres se puede ir. No, vaya usted. Y así fue, mi amor hermano. Me fui a la gente, mi estimada, disculpe, que me bendiga. Bueno, con todo el protocolo, le digo, vamos a empezar a hacer el muro. Ay, qué bueno, dice así, cuidado mi techo, cuidado de todo. No, tranquila, que tal cual como lo tiene, se lo vamos a dejar. Pero tengo que sacar la tubería, tengo que cortar el árbol y le tengo que decir que el perímetro suyo está conforme al perímetro de todos los terrenos. Usted tiene 8 por 15 de su terreno. ¿Qué me quiere decir? Que no tiene ese metro que usted decía que le sobraba, que le faltaba. La señora se puso molesta, obviamente. Pero si es mi árbol, está bien, si gusta, le agarro una pepa y se lo dice a la siembra. Y la tubería, ¿cómo voy a hacer? Le digo, hago un pozo séptico, que es lo acostumbrado cuando uno no tiene en ese caso, pues un desagüe, ¿no? Hago un pozo séptico. Y ya hice un pozo, vamos a hacer un pozo séptico delante de la casa. Bueno, la señora me dice, déjeme hablar con mi marido. Bueno, la señora habló con su marido, no ese día, una semana después. Pero mientras tanto, nosotros acá teníamos que ir haciendo el asunto. Tuvimos que trabajar toda esa semana, hicimos los huecos, todo, y la tubería seguía ahí, y el árbol seguía ahí. Digo, mi señora, no se aguanta más. Necesitamos hacer la construcción donde amerita hacer los huecos y pasar. Ya, pues saque nomás de así, pero cuidado, mi tubería. Tranquila, que no le sacamos el tubo. Dice, el tubo viejo se lo devolvió. Aquí está el tubo. Y el árbol. Pero córtelo. Ya vuélvelo nomás, me dijo. Y se lo volaba. Es que ¿cómo? No había ni cómo arrancarlo y meterlo para allá. No había. Sí. Y el metro, hermano, oramos, obviamente. Señor, dale paz a esta mujer. Dale paz. No queremos entrar en litigio. Y fue así. Ahí sí, para el asunto del metro, pues mire, usted tiene 8 metros. Si tuviera 7, le creo, pero aquí están los 8, y creo yo que de aquí a acá están también
Nosotros compramos 2 terrenos, acá están los 16 metros. No me dijo nada, absolutamente nada. Pero lidiamos con santa paz eso. Gracias a Dios, la pregunta hubiera sido, ¿y si nos hubiéramos ido a un pleito legal? Yo entiendo que no todo a veces se sale como uno lo desea, pero el Señor sí me da las pautas y me dice en su palabra: a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, en el caso de que ya los resultados no sean a tu favor, sean en contra. ¿Qué dice el Señor? Si quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿A dónde empuja el Señor? ¿A que maltraten al pueblo del Señor? No, mi amado hermano, claro que no. Lo que Dios desea es que su pueblo, mi amado, en la medida de lo posible, pueda vivir en paz con todos los hombres. Paz. ¿De qué te servirá decir, ese foco, gracias a Dios, no se lo llevó ese vecino? Consciente. Sí, mi amado, un foco vale la comunión con tu vecino. Un foco. Bien puede ser que tengas un vecino que cada vez que él barre, si es que acaso barre, toda la basura te la deje de tu lado. Típico. O que saque su mascota y las necesidades a frente de tu casa. Eso es típico, ¿no, hermano? Y eso causa problemas. Es verdad que tú agotarás el diálogo. Vecino, ese malito, su perrito. ¿Qué pasó con mi perro? ¿Qué pasó con mi perro? No, nada. Ay, Señor, hermano, dobla rodilla. Sí, dile, Señor, llévate ese perro. No. Cambia el vecino. Es que de pronto si se muere el perro, tenía un chihuahua y después te pone un rottweiler ahí, un enorme, ¿no? Pero por lo menos, mi amado, trata en Dios de buscar la santa paz. Cuando voy a la Escritura, mi amado, el Señor, insisto, el Señor me da las pautas. Dice en el versículo número 42 del mismo Evangelio de Mateo: al que te pida, dale. Amén. Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Obviamente si tienes la posibilidad de hacerlo. Dice aún más: y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Yo sé que esto para el que tiene la liberalidad es un beneficio, pero para el que es conchudo, para el que es gravoso, esto es perjudicial. Y aquí quiero darle la advertencia al conchudo y al gravoso. Trabaje y déjese de andar prestando. Amén. Está bien, yo no creo, mi amado hermano, que un accidente, usted barriendo, se le quiebra la escoba. Ay, una escoba, la vecina, préstame la escoba un ratito. La prestó el lunes. El martes, vecina, la escoba, présteme. El miércoles, la vecina, la escoba. Hoy, jueves, oiga, la vecina no trae la escoba, ¿qué pasa? Si a esta hora yo presto. Hermano, si usted sabe que necesita una escoba, va al mercado, ve que venden escoba, las ve y dice, ¿para qué si la vecina me la presta? No, hermano, compre la escoba. Creo que estoy hablando con juicio, mi amado hermano. Pero somos tan abusivos de confianza, mi amado. Y mira, el abuso de confianza es una acción dentro de las leyes, algo que puede ser llevada a juicio. El abuso de confianza. Imagínate que ¿por qué está aquí en juicio? Por prestarle escoba al vecino. Uy, qué feo, mi amado. Devuelva. Si prestó licuadora, devuelva. Y haga todo lo posible por comprarla. Si dicen que el muerto se hace pesado cuando hay quien lo cargue. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando vuelvo, mi amado, al texto propiamente de Éxodo capítulo 21,
Volviendo por favor a ese texto precioso. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu de Dios, versículo número 22. Si algunos, aquí ya no hay el agravante de entre esclavo, ¿sí?, y dueño. Ahora abre el asunto, dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, esto no es que la mujer está viendo el problema, no. Esto se supone que es pelea entre hombres y posiblemente la esposa embarazada, ¿qué hace? En una pelea se mete. Mentira, dice, no, se mete a defender a su marido. Déjalo. Pero obviamente en el calor de la discusión posiblemente la empujan, la hacen caer, o el golpe que iba para el marido va de manera no intencional sobre la mujer. Dice, hieren a mujer embarazada y esta, producto de aquello, ¿no?, abortare, pero sin haber muerte, es decir, muerte de quién, de la mujer, pero le provoque el aborto, serán, dice allí, penados conforme a lo que les impusiere. Primer punto, ¿quién? El marido de la mujer, y juzgaren los jueces. ¿Para qué? Para normar en ese sentido, ¿qué cosa? La retribución. Porque hay gente, llamado, o diríamos, hay situaciones y situaciones. Posiblemente, como fue algo no intencional, el marido dijo, está bien, ya, me hiciste abortar a mi mujer. Y el otro dice, ya está bien. ¿Cuánto crees tú que podría yo resarcirte? $1.000.000. ¿Y de dónde se ganó 400 mensuales? No sé, a mí me pagas $1.000.000, porque la vida no tiene precio. Entonces, mi amado, el otro podría decir, pero $1.000.000, ¿de dónde? Ni viviendo 3 vidas te pago esa cantidad. Mi amado, entonces la situación iba de manera, si no solamente sujeta al criterio del hombre o del marido, sino también a lo establecido por los jueces. Y si los jueces decían, no, la cantidad, ¿cuánto ganas? Tanto, sacan un cargo, tiene hogar, tiene que mantener, mira, $4.000 tiene que pagar. Le damos un plazo para que puedas reunir, trabajar o hacer lo que sea, pero tienes que pagar. Entonces, entre el marido y los jueces se llegaba a la suma compensatoria para poder retribuir el daño provocado. Ahora, ¿qué hubiese sido mejor? Que entre estos dos no se hubieran puesto a reñir o a pelear. Insisto, mi amado hermano, siempre la discordia va a traer una consecuencia. A veces no medimos, mi amado hermano, nuestras acciones, o a veces pensamos que lo que hacemos, que es ligero, no va a traer graves consecuencias. ¿Quién posiblemente en casa, hablando entre marido y mujer, comienza a hablar mal de la familia o comienza a tocar temas que sí perjudican el oído de sus hijos? Ellos dicen, pero si fue entre nosotros que hablamos, sí, pero tus hijos te están escuchando. Y tus hijos posiblemente no absorben tu situación con el mismo corazón con que tú las estás diciendo. De pronto tú te sigues saludando luego de que hablaste más de la cuenta con esa persona, pero en tus hijos ha nacido una raíz de amargura. ¿Verdad? Y eso, mi amado, claro que perjudica. De una manera ya agrandada o acrecentada, posiblemente tu falta de criterio, tu falta de razón. Por eso, mi amado, lo idóneo sería evitar las riñas, evitar las peleas, evitar, mi amado hermano, los comentarios inapropiados, sobre todo sabiendo que tienes criaturas, o sabiendo que tienes gente aún adulta, pero inmadura en cuanto a su forma de decir, de ver las cosas. El Señor nos dice, mi amado, aquí en el versículo número 22, que el marido juntamente con los jueces
pondrían la multa o la sanción para retribuir el daño. Dice el versículo número 22, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Verso 23, léalo por favor. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, ojo con esto. Dentro de esta apreciación de ojo por ojo, mi querido hermano, aquí hay algo, creo yo, que debemos de considerar de manera muy práctica. Si hablamos de retribución frente al daño provocado, recordándoles, y quisiera volver a darle el significado, que el retribuir es el dar, ¿sí?, a alguien, ¿sí?, la recompensa o el corresponderle, ¿sí?, en ese sentido la pérdida, para que se pueda sentir satisfechamente complacido por el perjuicio. Pero si a usted le sacan un ojo en una pelea, en una riña, ¿sí?, y viene el que le agravió y usted dice, sáquenle el ojo, pidiendo que sufra lo mismo que usted sufrió. Yo pregunto, ¿dónde está la retribución allí? ¿Tuerto él, tuerto yo? ¿Dónde está la retribución en esto? ¿Dónde está, mi amado hermano, digamos, la compensación? No existe. En los tiempos de Jesús, llamado la línea de los saduceos, que era un grupo religioso radical, así como se podría decir en la actualidad, hablando dentro de la religión musulmana, no todos son radicales. Solo los radicales son aquellos que se podrían entregar por la causa de la religión hasta a muerte, para poder defender con pasión su adoración a Dios. Así también dentro del entorno de Jesús, el grupo saduceo, entendiendo que formaban parte de la línea religiosa de aquel entonces, juntamente con los fariseos también, los saduceos eran radicales. De acuerdo a los historiadores, los saduceos exigían de manera literal el cumplimiento del ojo por ojo y diente por diente. Lo exigían. Si alguien quebraba una pierna de alguien, que le quiebre la pierna. Y esa era la satisfacción de poder decir, la ley se ha cumplido. El Señor nos dice, pues, en este verso, si hubiere muerte, entonces pagará, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Deuteronomio capítulo 19, acompáñame por favor. Versículo número 21, Deuteronomio 19, versículo 21, en un contexto de otro ejemplo o de otro escenario, ¿sí? El cumplimiento de esto era literal. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Y no le compadecerás, es decir, no tendrás misericordia. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Yo he visto esto en la práctica en las calles, sobre todo cuando hay ciertos accidentes de tránsito. Si por ahí un vehículo hizo una mala maniobra y se le llevó el retrovisor o el espejo lateral, ¿qué es lo que hace? Se baja el otro chofer con un palo y ¡tum! ¿Qué hace? Le quiebra también el espejo lateral del otro carro. Si no me vas a pagar, ¡plin! Como para que sienta mi pérdida. La pregunta es, imagínate un cristiano haciendo esto. Imagínate un creyente, si saliendo, si tan encolerizado, de decir, me hiciste esto, toma, ahí está lo tuyo.
No me quieres pagar, ahí está, siente el daño también tú. Yo creo que esto tiene que ver mucho con el asunto del testimonio. Muchísimo, mi amado hermano. ¿Hasta dónde nosotros podríamos llegar a pedir, entre comillas, justicia frente a las injusticias de la vida? Como dicen algunos. Mi hermano, sufrir el oprobio es lo más indicado, pero no es lo que más nos complace. Seamos honestos. Primera de Corintios, que ya lo había mencionado, avanzo un poquito en la lectura del capítulo 6. Volvamos por favor al Nuevo Testamento. Y espero que entienda la profundidad de estas palabras. Sí. Tratar de sufrir el oprobio no es lo más, posiblemente para nosotros, lo más conveniente, pero es lo más indicado por Dios. Primera de Corintios, capítulo número 6, nos sigue diciendo el Espíritu Santo. Versículo número 8. Pero vosotros, dice ahí, cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso se terminó diciendo en la última parte. Verso número 9. Y mira, como que me impacta estas palabras, considerando el contexto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta es la respuesta de consolación que Dios nos da a nosotros. Mire el contexto. El contexto nos está pidiendo de que suframos, ¿sí?, de pronto el perjuicio, de que soportemos la injusticia. ¿Quién de nosotros puede decir, ya está bien, que se me lleve, qué sé yo, la plancha, ya, que se la lleve? Se la presté, ahora se me hace loco, o lo típico, me la devolvió y dañada. ¿Cuántos han devuelto así? ¿Sí? ¿O cuántos recibieron su electrodoméstico en mal estado? Yo me recuerdo una vez, mi amado, ¿sí?, en casa pasó esto, cuando vivía con mi mamá, ¿sí?, que prestaron, me recuerdo tanto, mi amado, ¿sí?, una licuadora. Y antes la Oster era, digamos así, era la marca más cara que había. Y la gente, por lo general, compraba de otras marcas, sobre todo las de botoncitos. ¿De acuerdo usted? Hay uno que todavía la tiene, ¿no?, que tiene como 10 botones. Yo era que jugaba con eso, como máquina de escribir lo cogía. Pero bueno, un día mi madre prestó la licuadora. Sí, y era nueva, mi amado, me recuerdo, era nueva. Mi papá había, antes, eso sí, antes uno compraba un electrodoméstico y no le regalaban un plato, le regalaban 2 vajillas de porcelana. Cuando uno compraba un electrodoméstico grande, le decían, elija, ¿qué quiere? Oye, arrocera, licuadora, bueno, había para elegir. Ahora no, uno te compra y dice, a ver, aquí tengo, qué sé yo, le sacamos una rama de este, venga por la compra. ¿Qué hago con esto? Mi hermano, y prestaron. A los 15 días devolvieron la licuadora, prestada. Y para sorpresa de mi madre, cuando ya iba a hacer el uso de la licuadora, un refrite, y a lo que aplaste el botón se hunde con todo. Mi madre, obviamente, que no quería tener problemas con la vecina, ni con mi padre tampoco, decía, ahora porque tu papá va a reclamar que le habían comprado. Mi madre no sé qué hizo, mi amado, pero llevó la base de la licuadora y la llevó supuestamente a arreglar. Le cobraron obviamente por el arreglo, sí, y la trajo y la puso. Pero mi mamá dijo, nunca más le presto la licuadora. Y así fue, nunca más se la prestó. Por lo menos no a esa señora. Mi amado, cuando usted devuelve las cosas prestadas, ¿cómo las devuelve? Si acaso se ve en la necesidad de prestar, ¿es condescendiente con ello? ¿O simplemente, toma, gracias? Todo dañado, quebrado, es triste actuar de esa manera. Pero el Señor le da una consolación al pueblo en el versículo número 9, haciendo alusión de que los injustos, esto es una injusticia, y dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Imagínate, ¿por qué no viene? Vamos a suponer que te mueras
y va y estás en el trono del Señor. Y el Señor ahí en juicio, como parafraseando y haciendo algo de comedia, dice, te presentas delante de Dios y dice, a ver, fulano de tal, a ver, déjame ver. Ah, sí, aquí está. Me voy para adentro, no un ratito. Escobas dañadas, ollas arroceras no de vuelta, licuadora con un botón hundido que la devolviste. Claro, uno inmediatamente dirá, pero si esos son ofensas menores. No, papito, esos son injusticias. Y la Biblia dice que los injustos, así que devuélvase. Y la gente podría llegar a decir, pero Señor, pero por esa licuadora, por esa escoba, por eso, sí, lo que pasa es que esto no fue ocasional, ese fue tu estilo de vida. Por ahí vamos, ese fue tu estilo de vida. Siempre andar causando perjuicios a los demás y nunca poniéndote en los zapatos del perjudicado. ¿Cuánta gente tiene la terrible mala costumbre de sacar cosas a crédito y nunca pagarlas? Y ese es su estilo de vida. No digo que posiblemente de manera ocasional sacaste algo y de un accidente algo ocurrió, cayó el COVID, las finanzas se fueron por otro lado y tú haces lo posible para pagar. Pero hay quienes son, mi amado hermano, ¿cuál es el país? Este crecimiento. Son caras de piedra, bro. Tienen la costumbre de defraudar. Y hay quienes dicen, saco y el próximo mes me cambio de casa. Para que no los encuentren. Les encanta vivir engañando, mi amado hermano. Y no saben que se engañan a sí mismos. Y ahí es donde Dios, mi amado, mira, encasilla este tipo de injusticia con aquellos que te pegan no en una ni en dos, sino en todas las mejillas, en todo el cuerpo. Aquellos que te perjudican en todo sentido. Dice el Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y los mete en la lista de los condenados. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los mete en la lista. Esa, mi amado, esa situación, el Señor que la conoce, termina diciendo en el verso 11, y esto erais, tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido en Dios, que dice, es decir, limpios de estas cosas. Ahora sí, si prestamos, devolvemos y hasta lavado. Tenga, vecina, estaba sucia, le saqué el cocolón a la olla y la dejé limpiecita, tenga. La vecina de al lado te dirá, ¿cuándo me voy a prestar la vecina la olla otra vez? Hasta anhela de que vayan a prestar. Mi amado, debemos de ser justos. La retribución de Dios no se va a hacer esperar. Termino en el versículo 25 de Éxodo capítulo 21, en el cual se nos dice que madura porque madura. Y dice aún más, herida por herida, golpe por golpe. ¿Quiénes actúan de esta forma? Los que no conocen de Dios. Espero que tú no seas de aquellos que dicen, el que me la hace, me la paga. Nunca falta alguien nunca falta ese demonio chiquito que se te para al lado izquierdo. El derecho es santo, dice el Señor. Y que te dice, él que hizo esto, alguien tuvo el doble para que sepa a qué le sabe. ¿Verdad? A ver a qué le sabe. ¿Verdad? Mira que te lo rompió, rompele tú también. Te rayó el carro, ráyale tú el coche también, ráyaselo. El diablo te lo susurra. No me vas a decir que no. Yo no hasta puede coger hasta el clavo. Ay, Señor, no. El diablo es malo, hermano. Como dije el otro día, como dice el papá de Betty, el diablo es puerco. Nunca se baña.
Mi amado, no te dejes llenar tu alma, ¿sí? En pocas palabras, de venganza. Dejar lugar mejor para la vida del Señor. Y esto no porque la anhelemos. Señor, mátalo. Señor, tú sí rayas el carro, yo no, pero... No, mi amado hermano, la Biblia nos manda, sí, a orar, mi amado, y a bendecir aún a aquellos que nos maldicen. Si Él te perjudicó, mi amado, al mal se lo vence haciendo el bien. Si Él te devolvió la escoba quebrada, anda, mi amado, así te lo digo, ándate al mercado, compra 2 escobas y le regalas una a la vecina. Tenga vecina, para que nunca más tengas que tener otra. Sería una buena lección, ¿verdad? Tanto te presta la plancha, anda ahorita mismo y cómprate otra plancha. Y esa y la nueva se la tenga, vecina, una planchita. Pero vecina, tanto me la presta, créame que ya más creo que es suya que mía. Y se la pone con titularidad no de la vecina. Hermano, así manifestamos que somos hijos e hijas de Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Es bueno saber